Olis, hoy quiero compartir con vos un análisis de un menú semanal real de mi casa, de mi familia. Del 7 de julio de 2025, recontra refresquito este menú. Fue real, miren, tuvimos cumpleaños en el medio, tuvimos peña del jardín de la más pequeña de la familia. Bueno, así fue una semana nuestra en casa. Y quiero proceder a hacer el análisis de ese menú para contarte, para mostrarte qué info podemos sacar de este registro semanal. Ahora, como siempre digo, antes de hacer cualquier análisis, tenemos que entender que el registro, si no viste, te cuento cómo encaro yo un registro alimentario, que yo le llamo registro de alimentación consciente, porque la idea es que haya mucho más que solo la comida. Hoy vamos a analizar solo la comida. Tengo otro video al respecto, pero el registro es una herramienta de la que podemos disponer. Es una posibilidad que tenemos. ¿Para qué? ¿Para usarla como un método de control y castigo? No, en lo absoluto. Para usarla como una herramienta de autoconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar yo analizando un registro de una semana? Tener información, poder sumar, ver qué es lo que tenemos que sumar, qué es lo que quizás está faltando, y poder planificar, tomar decisiones, tomar acciones que tengan más coherencia, si se quiere, ¿no? Y entendiendo cuál es la base, cuál es mi realidad hoy. Obvio que todo esto siempre tiene que ser contrastado en el espacio individual de una consulta con la clínica que vos tengas, con el laboratorio que vos tengas, con la rutina tal y como hoy vos la estés teniendo. Ahora, ¿con qué lo voy a contrastar yo? Con las recomendaciones. Estas recomendaciones son generales y las extraigo de la gráfica de la alimentación para la población argentina, y que son más o menos las gráficas a lo largo del mundo. Pero el punto es, todos los días tendríamos que tener alimentos de todos los grupos. Ahora, la frecuencia va a variar dentro de cada grupo. Hay una frecuencia recomendada para la población general, que eso después va a haber que individualizarlo según tu clínica y tu laboratorio, por ejemplo, ¿no? Y tu rutina y tu momento biológico, pero más o menos, frutas y verduras tiene que haber a diario y al menos 5 porciones. ¿Esto qué quiere decir? 2 a 3 frutas por día, más un plato de verduras crudas, más medio plato de verduras cocidas. O sea, tiene que haber gran proporción de frutas y verduras en tu alimentación. Legumbres y cereales, los cereales siempre preferentemente integrales, por el aporte de fibra que van a tener y que eso mejora también su perfil vitamínico y mineral. Legumbres 3-4 veces por semana. Si llevas una alimentación basada en plantas, vegana, vegetariana, cobra más relevancia todavía las legumbres. Frutos secos, semillas, todos los días debiera haber al menos un puñado. Si elegís incluir carnes y huevos, hasta una porción diaria por día. Ahora, dentro de cada grupo de alimentos, tiene que haber variedad. Idealmente, y siempre dentro de los lugares de privilegios y las posibilidades que tengamos. Si yo como frutas todos los días, pero siempre como manzana, bueno, le va a faltar variedad. ¿De qué? De vitaminas y minerales. Por el abanico que tienen los distintos colores y las distintas frutas. Y lo mismo pasa con las legumbres, y lo mismo pasa con los granos, y lo mismo pasa con las verduras, con todos los alimentos, con las semillas, con los frutos secos. Y las cantidades, idealmente, es que estén alineadas a tus señales de hambre-saciedad. En consulta recibo principalmente mujeres que están muy desconectadas de sus señales de hambre-saciedad. E incluso acá hay que hacer una gran salvedad. Cuando se está transitando por un trastorno de la conducta alimentaria o alguna patología que altere esta percepción de señal de hambre-saciedad, a veces hay que obligarse a comer igual
y no podemos esperar a que el cuerpo tenga hambre porque solo podemos empezar a explorar esto de reconectarnos con estas señales desde una conciencia más interoceptiva de hambre-saciedad cuando la célula tiene los nutrientes que necesita. Una célula desnutrida no es capaz de pensar ni de conectarse con sus señales fisiológicas, como es el hambre y la saciedad. Entonces hay cantidades que se recomiendan, así como hablaba de, no sé, 2 a 3 frutas por día, que son cantidades mínimas sugeridas para la población general. Después eso hay que adaptarlo a la individualidad de cada una. Otro punto es, que para mí simplifica mucho y que en esto coinciden la mayor cantidad de sociedades científicas del mundo, al menos 30 variedades de plantas en la semana para una microbiota diversa, equilibrada, y sabemos que en la microbiota arranca la salud de todo el cuerpo entero. Entonces, ¿a qué me refiero con plantas? Todos los alimentos de origen vegetal. Comas o no comas productos y alimentos de origen animal, tu alimentación tiene que estar basada en alimentos de origen vegetal. Si quieres incluir las carnes, incluís las carnes. Acá no voy a demonizar ningún alimento, pero sí tenemos que saber que necesitamos plantas. ¿Y qué hago con la calculadora? Usala para hacer esto. Acá este análisis no se va a centrar en cuántos gramos o miligramos de hierro, de proteína, de calcio voy a estar incorporando, sino que vamos a hacer un análisis más superficial. Así que la calculadora la dejamos por ahora. ¿Cuáles son los grupos de alimentos? Vegetales, incluye frutas y verduras, cereales, legumbres y vegetales feculentos, por su mayor contenido de almidón, papa, batata, choclo, mandioca, se agrupan con los granos y legumbres. Leche, yogur y quesos, carnes y huevos y aceites, frutos secos y semillas. Así, esta clasificación es tal y como viene de la gráfica de los alimentos para la población argentina. Entonces voy a hacer un primer análisis así. Ahora, ¿qué voy a buscar? Desde lo más superficial a lo más profundo. Hoy nos vamos a quedar en este primer escaloncito. ¿Estuvo este grupo de alimentos presente en mi día? ¿Cuántas veces en el día estuvo este grupo de alimentos? ¿En qué proporción lo incluí? Porque hago énfasis también en esto y es otra de las posibilidades. Supónganse que yo pongo que comí verduras todos los días, pero la verdura fue un cuarto de cebolla y un cuarto de morrón que tenía el guiso o la carne guisada que comí. Bueno, le va a faltar verduras a tu alimentación, ¿no? Y por ahí si nos quedamos solo, ay sí, hubo verduras todos los días, para una primera parte está bien, para un primer sondeo, pero después podemos ir más en profundidad a ahondar. Ahora, si yo voy con estos 5 grupos de alimentos, como los tenía en la gráfica, y lo contrasto con el menú de ejemplo que les mostré en la primer filmina, vegetales tengo todos los días, cereales, legumbres, vegetales feculentos también hay todos los días, leche, yogur y quesos, justo se dio una semana que hubo 5 veces en la semana, carnes y huevos también hubo casi todos los días, aceite, frutos secos y semillas todos los días. Pero como justamente el énfasis lo tenemos que hacer en las plantas, yo desmenuzo aún más estos grupos de alimentos y lo que en realidad trabajo en consulta con mis consultantes, con un modelo de grafiquito que ahora no lo traje, pero es una herramienta que uso, después se los voy a compartir. Desmenuzo verduras y frutas, cereales y vegetales feculentos o granos, de legumbres, los separo, y los frutos secos también los separo de los aceites y de las semillas incluso. Vos podés usar aceite todos los días para cocinar, pero no es lo mismo a que incluya frutos secos y semillas en tu alimentación diaria. Entonces fíjense cómo el otro que estaba, uy mirá, qué fantástico, cubrí todos los grupos. Cuando yo hago la separación, de repente ya frutas hay 2 días que no hay, legumbres hay 3 veces en la semana, frutos secos 4, bastante potable, semillas una sola vez. Ahora incluso, solo a los efectos de ponérselos como ejemplo, en esto de que podemos ir aún más en profundidad, supónganse, yo tengo frutas 5 veces por semana. En realidad la recomendación es diaria.
No llegué a la recomendación diaria. Incluso tengo 5 veces por semana, pero esas 5 veces por semana hay solo una fruta en el día que comí. Entonces, puedo sumar más fruta, porque estoy un poquito más lejos de esta recomendación. Ahora, en cuanto a la variedad de plantas que hubo en mi semana, ¿cómo lo hacemos? Desmenuzando cada preparación de ese registro. Y esto, acá puse 3 menúes que hubo en este registro. Hubo hamburguesa de carne, hubo sándwich de carne también, y hubo otro día una milanesa de pollo con ensalada. Sigue siendo carne. Carne de pollo, pero es carne al fin. A los efectos de los grupos de alimentos la agrupamos con carne. Ahora, puedo pensar que son 3 comidas diferentes y en realidad cuando yo voy a desmenuzar los ingredientes, fíjense, carne, trigo, grasa en el pan, etcétera, por todos los ingredientes. Este era un pan comprado, ultraprocesado, toda la lista del choclo de ingredientes que tiene este pan. Acá, carne desmenuzada, trigo, agua, levadura, sal. Este era otro tipo de pan. Milanesa, carne de vuelta, de pollo, trigo en el pan rallado. Me faltó sumar el huevo, tomate, lechuga que tenía en la ensalada. Ahora, solo van a contar las plantas. El trigo es un alimento de origen vegetal, entonces lo cuento, pero si yo comí 3 veces por semana o 6 veces por semana trigo, lo cuento una sola vez, porque estoy comiendo la misma planta, si se quiere, ¿no? Y el tomate. Ahora, así voy a desmenuzar cada preparación de mi menú para listar qué cantidad de plantas comí en la semana. Fíjense, aparecen, fui listando todas, ¿no? Desde el lunes hasta el domingo. Porotos aduki porque la preparación de las albóndigas que hice esa semana con soja, tenían soja texturizada, tenían porotos aduki, tenían berenjenas cocidas también en la misma receta. No estuvo nada mal, hubo 32 plantas esta semana. Cuentan los condimentos también que uses, suponte que no sé, usaste jengibre, usaste cúrcuma, en este caso ajo para la salsa, para el guiso, todo cuenta. Si pones frutas, ven que acá aclaré, manzana verde, morrón rojo, si hubiera habido manzana roja también es otra variedad, ¿por qué? Porque tiene otra variedad de fitoquímicos por tener otro color. Repollo blanco lo mismo, si hubiera habido repollo morado, cuenta como otra planta. Las arvejas en este caso aclaré que eran frescas y no las contemplé como legumbres, porque al ser fresca entra en el grupo de las verduras. 32 variedades de plantas, nada mal, el mínimo es 30, entonces incluso también podría pensar en incrementar la variedad. Ahora bien, analizo la frecuencia de los grupos de alimentos, analizo la variedad de plantas. Ahora, ¿qué puedo hacer? Llegamos a las conclusiones. Tenemos que sacar conclusiones de este registro. Para eso lo hice. Ahora bien, ¿para qué voy a usar esta información? Vuelvo a repetirte, como esta querida Luisa que está recontra sobre mí la exigida. Entonces, ay no, tengo que dejar las harinas, tengo que comer más fruta, tengo que... No, si te va a sumar exigencias que obviamente te suman estrés y cada vez una lista de cosas más grandes por cumplir, no hagas nada de todo esto, te lo pido por favor. No hay nada más inflamatorio para la salud que el estrés. Entonces, toma lo que te resuene y lo que no, lo soltás. ¿Estamos de acuerdo? Y el foco, ¿en dónde lo vamos a poner? En sumar. Entonces, tengo que... No. Tengo la oportunidad de, si me resuena y si no lo suelto, sumar. ¿Y por qué siempre pongo el foco en sumar? Los enfoques restrictivos a nadie le han dado resultados. Al menos en el largo plazo. Y en el mediano también. Si yo veo que a partir de mi registro, comí todos los días trigo y me falta proporción de frutas y verduras, entonces tendría que dejar de comer harinas,
lo único que voy a hacer es pensar todo el día en harinas. La fruta va a seguir sin sumarse y si la sumo, va a ser desde un lugar de odio y de padecer. Entonces, no conduce a la salud. El foco está en sumar. ¿Cuánto voy a sumar? Lo que me sea posible. De nada me sirve tener una lista en la que yo diga, tengo que sumar agua, sumar semillas, sumar fruta, sumar verdura. ¿Qué de todo eso lo voy a poder llevar a la práctica? Entonces, a mí me parece posible poner el foco en sumar semillas, que ahí las tenía perdiditas una vez en la semana, en parte de la granola que usé. Y sumar frutas, porque si bien hay frutas, bueno, intentar al menos que haya todos los días, por lo menos una fruta, si puedo sumar una más, mejor todavía. Pero esta sería como una planificación, intención de accionar para mi semana próxima, más viable, amable para conmigo, amable para con mi familia, sostenible. Entonces, antes que nada, pregúntate, si esto te suma, ¿para qué? ¿Por qué lo vas a hacer? Si te gusta este tipo de contenido, si te gusta, dale like, déjame tu comentario, quiero conocer sus propias experiencias y suscríbete para no perderte nada. Nos vemos